Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes después de algún tiempo de no ver a mi gran amigo Rodrigo Job. Estamos muy comprometidos en esta nueva etapa. Usted recuerda a Rodrigo, lo sigue a través de Azul Chiclamino y a Fortunio 360, que soy yo. Y ahora una de las cosas que nos une y además nos separa es la distancia. Rodrigo, qué gusto. Qué gusto saludarte. Aquí estamos nuevamente ya con otras iniciativas. Vamos a ver otros canales, Vamos a ver cómo va funcionando esto porque ya lo teníamos Otras planeado desde hace posibilidades, tiempo. sí. Tenemos dos cuarteles generales. Uno está en Madrid, el otro está en la Ciudad de México. Y el otro más importante, que no es cuartel, sino el gran planeta que tenemos, pues es donde está usted y aspiramos llegar precisamente a sus casas. Hoy vamos a tocar un tema, Rodrigo, que tú propusiste, que fue la inteligencia artificial. A mí me pusiste a pensar, no artificialmente, sino en toda la extensión de la palabra. Y ayer tuve la oportunidad de entrevistar, más bien de escuchar, porque no le hice una sola pregunta y lo que me contestó me emocionó mucho. Es un autor eh, ganés, se presenta en el Museo Thyssen de Madrid, pero eso no es lo importante. Lo importante es que dijo que tenemos una vida real y una vida imaginaria y son simultáneas. Nos imaginamos, o sea, el día a día habrá veces que imaginamos qué es lo que estamos haciendo o lo que estamos o lo que queremos que suceda o nos manejamos dentro de ese mundo imaginario. Y la otra es la cruda realidad, como diría, ¿no? Entonces, entro con el tema de inteligencia artificial porque también se presentan dos dilemas, ¿no? La creación del universo y quién creó a Dios, que es una de las preguntas que más se les hacen a los teólogos, ¿no? La diferencia para este personaje que te digo es que Dios es eterno, juega en el tiempo, o sea, me lo imagino como el tiempo mismo, ¿no? Que no se creó. Y el universo sí corre con un tiempo. O sea, los estudios, los observatorios, los telescopios que tenemos ahora tan modernos, pues hacen pensar que fueron hace 13 mil millones de años, si no me equivoco, tú sabes mejor esas cifras. Pero ese sí tuvo una causa, tuvo un principio, el otro no. Entonces no vamos a hablar de religión, pero sí vamos a hablar de lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, porque me fui a pensar anoche y a dormir, pensando que con el tema de la inteligencia artificial tal vez estamos, así como el universo lo creó alguien, o se creó hace 13 mil millones de años, estamos armando un instrumento, le estamos dando vida a una herramienta que seguramente trascenderá al Homo sapiens, ¿no? Así es. Hay, hay una teoría, déjame contarte esta historia porque es fantástica. Hay un un físico importante de estos que son los top de la ciencia hoy en día, que se Sí, llama Michio Kaku. Es un estadounidense japonés el que habla precisamente sobre la trascendencia del ser humano y y sobre todo lo que está sucediendo hoy en día, que están pensando las personas en lo que es la longevidad, cómo va la biología a desarrollar esa longevidad y cómo vamos a llegar a ser, si acaso, pues tal vez no inmortales, pero sí a llegar a vivir 120, 150, 200 años y si lo vamos a lograr. Y un poco tiene que ver con la forma en la que lo vamos a hacer. Y él de lo que habla es que no lo vamos a hacer a nivel biológico, sino lo vamos a hacer a través de la inteligencia artificial y la robótica. Un poco es copiar todo lo que es el cerebro, todo el proceso neuronal que tenemos sí. cada una de las personas,
copiarlo en un disco duro y depositarlo en un cerebro artificial, que es un procesador, y ese procesador será puesto en un robot. Y entonces terminaremos siendo nosotros mismos. La evolución de la biología es la inteligencia artificial. Y este físico, Michio Kaku, lo escribe y es fantástica la forma en la que ya un físico empieza a ver justo esa parte de la evolución y cómo se va a ir comportando todo ese proceso. Porque la inteligencia artificial va a ser lo que Oye, se va a pero quedar, ese es como bien una, dices. déjame cuestionarlo un poco y cuestionarte a ti. Eso es asumiendo, contra toda la experiencia que tenemos, eh, tanto en biología como en las civilizaciones, cuando una cultura es superior a otra, se impone, cuando una especie es superior, sobrevive a las demás. Sería un acto muy benévolo de la inteligencia artificial permitirnos a una especie inferior, ¿verdad? Tener ese privilegio de ser lo que tú llamas longevos y podría ser tal vez eternos, ¿no? John Bra se llama así, eh, está presentando una exposición que se llama Escuchando toda la noche la lluvia. Lo presenta en seis pantallas a la vez. Déjame enseñarlo, lo que tengo aquí. Y es Sí. impresionante porque mezcla el futuro, no el futuro, diferentes cortes a veces de un mismo tema, por ejemplo, el surgimiento de los plásticos y de repente la contaminación de los mares. Él como buen eh, pues afroviviente o no sé cómo le quieras poner, no le quiero llamar negro, pero bueno, es africano, ¿no? Eh, nos hace ver todo lo que ha sufrido el continente africano y no te, en el mundo occidental difícilmente tenemos claridad los desastres que han ocurrido. Nos preocupamos por Gaza, nos preocupamos por los gulags, nos preocupamos por el nazismo, pero han pasado cosas terribles por ahí, y de ahí viene precisamente el ser humano, por cierto, hasta donde sabemos la vida como la conocemos, el sapiens y otros humanoides, ¿no? Entre ellos el Neandertal, pues vivieron ahí, convivieron ahí y sobrevivió el sapiens. Y yo te digo que el Homo de inteligencia artificial sería muy benigno si nos deja vivir. ¿Para qué nos necesita? En un momento seremos prescindibles completamente, claro. Pues tú has escrito, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de un libro de que te despiden, ¿no? Y qué hacer, Correcto. porque eso es lo que viene. Además, eso es lo que viene. No hace falta ser un profeta, sino nada más estar enterado como tú lo estás. Eh, lo que viene es una sustitución del ser humano por inteligencia artificial, por estas herramientas que se van a manifestar de una manera diferente a lo que hemos visto. No va a ser un internet, no va a ser un robot, Claro. no va a, van a ser muchas cosas. Tú sabes más de eso, pero sí, Hay, hay cosas que son importantes que hay que definir en términos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahorita ya la empezamos a usar todos. Pero ciertamente la inteligencia artificial empezó a funcionar desde hace muchísimo tiempo. Tiene que ver, evidentemente, con el nacimiento de la estadística y de las claro, matemáticas. Alan Turing, tú lo sabes, lo utilizó desde hace mucho, cuando todavía era mecánica. Esos procesamientos lógicos, pues se le llaman inteligencia artificial también. Desde ahí viene en aquel entonces. Después tiene una evolución
desde la parte de la literatura, todo lo que es Asimov, todo lo que es Claro. ¿Te acuerdas de 2001, de todo lo que aquella es Arthur parte C. de la Clarke. película de 2001? Y a mí me encantaba donde va jugando ajedrez con la máquina, ¿no? Exacto. Y entonces nos maravillaba ese tipo Sí, de situaciones, ¿no? Nos maravillaban los robots de Star Wars o toda la tecnología de Star Trek. Y la ciencia ficción, claro que es la que va adelante. Asimov escribió muchísimo sobre ciencia ficción y sobre inteligencia artificial. Tiene un cuento bien interesante que habla sobre cómo una máquina le ayuda a una persona a encontrar el amor, que después lo vimos evidentemente en todas estas apps, aplicaciones sí, claro. de citas, que es exactamente eso, ¿no? Cómo es el match perfecto. Y toda esa evolución va viniendo desde las matemáticas, desde las estadísticas, las probabilidades, todos los complejos análisis, pues vienen desde Pitágoras y Newton y todos ellos. Pero no es sino hasta ahora que la capacidad de procesamiento existe en las máquinas. Y entonces podemos hacer esos cálculos que ellos hacían en la arena, probablemente Sí. con un palito en la playa. Hoy los En podemos hacer segundos. evidentemente Ujú. a millones, a miles de millones de cantidades y en milésimas o unidades ínfimas de segundo. Y eso es lo que ha hecho porque el conocimiento existe desde hace muchísimo tiempo. No es otra cosa más que estadística, matemáticas, Déjame probabilidades, etcétera. diferir ahí un poco, y perdón que te interrumpa, pero Noah Harari, que le tengo un cierto respeto, ¿no? Es un tipo muy inteligente, creo. Es a veces muy modesto. Yo creo que, este, pero a ver, Rodrigo, hay, vamos a ponerlo en plural, inteligencias artificiales, plataformas de inteligencia, que inventaron un nuevo idioma y están hablando entre ellos y no conocemos el idioma. O sea, Sí, eso no es un algoritmo que nosotros inventamos, eso lo están inventando las mismas máquinas, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando digan, oye, estos claro. seres corruptos, egoístas, que tienen capacidad de darle comer a todo el mundo, pero no reparten, que tenían vacunas para todo el mundo y no las repartieron, que podrían vivir en paz? ¿Para qué queremos estos aquí dando latas si podemos manejar mejor las cosas? Es una pregunta hipotética. Claro. Hay hay dos cosas importantes que van a suceder en un futuro. Primero, es el momento en el que la capacidad cognitiva de la inteligencia artificial rebase la capacidad cognitiva del hombre, del ser humano, perdón, porque aquí somos inclusivos, del hombre y la mujer. Este, entonces, eso es muy probable que suceda por ahí del 2030, si no es que antes. Entonces, en el 2030, las máquinas van a poder ser capaces de pensar más que el ser humano. Ese es el primer breakthrough, el primer Bueno, punto donde nos vamos a estamos encontrar. Y a menos segundo, de 5 años, un estamos a respiro, nada. un suspiro. Uh-huh. Exactamente, estamos a nada de que suceda eso. Y antes lo veíamos como inalcanzable, inexistente. Y después el segundo punto es el punto en donde vamos a llamarlo la singularidad. Y es el punto en donde las máquinas logren desarrollar una conciencia. Ese es el punto en donde hasta este momento no es posible que una máquina, parece que tienen conciencia cuando les preguntamos algo, cuando interactuamos, pero no es otra cosa más que un proceso racional. Pero emociones no las tienen. Copian emociones, copian pensamientos, son capaces de, justo lo que dices, son capaces de Pero crear eso ciertas significa que cosas. tienen libre Pero lo que es la albedrío conciencia no de alguna existe. forma, que ese es el problema. O sea, si están escogiendo, Aún no, si están aún no. escogiendo un Porque, idioma para hablar porque son las entre reglas. ellas, que nosotros no programamos, lo están decidiendo ellas. A ver. Sí y no. Porque ahí tiene que ver con todo lo que es el procesamiento y la programación de las inteligencias artificiales. Tiene que ver con las reglas que se les están poniendo a un sistema. Es más, te lo voy a poner como un programa básico y simple, en donde tú le dices, puedes hacer esto y no puedes hacer esto.
El gran problema es que es como una horda de caballos que tú tienes en un establo, pero no está bien Ujú. cerrado el establo. Si tú dejas una rendija o una barra baja, se van a salir los caballos. La gran capacidad de la programación o la gran importancia de la programación es poner las reglas claras, como las 3 reglas que puso Asimov en algún momento para los robots, ¿no? No dañarás a un humano, en fin, esas famosas 3 reglas que Asimov pone son muy claras para que los robots no puedan hacer lo que está sucediendo ahorita. Ahora, ¿en manos de quién está la inteligencia artificial? Ese es otro rollo, porque entonces esas rendijas se pueden dejar abiertas de una forma negligente o de una forma de Deliberada aprovecharse, de un régimen como Corea deliberada. del Norte, ¿no? Que le abre la puerta el paso a algunos caballitos para que se salgan, ¿no? O les dice a los Exactamente. caballitos Porque finalmente, que sean del apocalipsis, ¿no? exactamente, porque finalmente no es esta tecnología o esta ciencia de la inteligencia artificial no es muy distinta a lo que ya hemos sufrido en otras ocasiones, que es la genética, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando empiecen a clonar seres humanos? Bueno, pues no sé, o sea, o no lo hemos sabido, veto a saber, pero no existe porque las reglas se pusieron muy claras. Se pusieron específicamente claras a nivel científico, a nivel jurídico y legal, a nivel ético y moral. Aquí la cosa es un poco distinta porque el conocimiento, un laboratorio de genética es Claro. muy caro y muy complejo, Yo, a diferencia de una computadora que cualquier pelado puede programar una yo inteligencia te iba a artificial, ¿no? proponer, y es una propuesta que hacemos en este primer espacio y esfuerzo, vamos a tener a un invitado de inteligencia artificial. Lo tenemos aquí sentado. Le preguntamos a ChatGPT cuál es su opinión de esto, ¿no? ¿Qué te Exacto, parece? exacto. Yo Me he parece conversado perfecto. ya tengo aquí algunos ensayos, ¿no? Donde te sorprenderías de lo que te responde, ¿no? A mí hasta me ha dicho que soy guapo Por y eso soy te digo que alto y miente. soy. Le pregunto, ¿me conoces? Exactamente. Finalmente es un reflejo de lo que uno quiere ser. No, pero volviendo al tema de lo que viene, a ver, déjame ser, y no sé si te estoy dejando hablar lo suficiente, pero ahorita te dejo. Mira, Adelante, dale, dale. si yo fuera profeta, y no lo soy, pero tengo un amigo que sí lo es, dice, a ver, en la historia de las civilizaciones, en la historia del hombre, cuando una Babilonia alcanza una supremacía, cuando una cultura como en Medio Oriente, tal vez en su momento los persas y los asirios y toda esa parte que viene del otro lado del mundo, yo los tengo más cerca que tú, este, crecen, usualmente dominan a los demás. Y el mejor ejemplo es Roma. Y Roma tenía la bondad, hay muchos que critican mucho la crucifixión de y los esclavos y el Coliseo romano, etcétera, pero construyeron grandes obras, grandes acueductos, todos los caminos, inclusive que todavía sobreviven aquí en España, en muchas partes del mundo, hasta donde llegó el Imperio Romano. Eh, siempre introdujeron sus normas y sus leyes. Hasta que llegó o la barbarie o alguna civilización posterior, ¿no? Aquí yo me pregunto si no va a haber empleo, si hay gente en el mundo, visto desde la óptica, por ejemplo, de Trump, cuando hablaba de los haitianos, que por qué dejaban entrar haitianos a Estados Unidos y darles nacionalidad si era un shit of country, ¿no? O sea, un país de mierda, en buen castellano. ¿Qué va a pasar cuando, y vete a los plantíos del sur de los Estados Unidos antes de la guerra civil, o vete
al apartheid de no hace tantos décadas. ¿Qué va a pasar cuando vean y minimicen, como han minimizado en Gaza a sus habitantes, y sea más conveniente prescindir de ellos que tenerlos para darles de comer o darles trabajo? Es, 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 es el ejemplo de lo que sigue, de acuerdo con mi amigo. O sea, ¿para qué vas a tener un mundo donde todos, o sea, no hay mundo feliz? No hay la granja ni hay muchas opciones cuando hay 3, 4 naciones, incluyendo la que tenemos al norte de México, dos socios por conveniencia, Rusia y China, y algún otro bloque que se desemboque por qué. ¿Por qué habría de ser tan generosa la civilización de tenernos a los que sobramos? La gran pregunta es esa, Rodrigo. ¿Habrá gente que sobre con este asunto? Porque hablan de una pensión universal, hablan del futuro como si fuera, y regreso al señor John Acoffra, regreso a lo que nos queremos imaginar y a lo que es real. Lo que estamos viendo aquí puede ser un camino al patíbulo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y un poco retomando ese tren de ideas, empecemos por la primera parte que comentas. O sea, la gran conquista que han tenido las civilizaciones y lo que han permitido que otras civilizaciones existan o no al ser conquistados, ese es el primer tema. Porque sí, los ejércitos son grandiosos y son geniales y son monstruosos, pero finalmente hay que identificar si es más importante el ejército que el general. Y aquí hay que identificar primero quién es el general que está al frente de lo que es la inteligencia artificial. Y son estos grandes corporativos, que sabemos que los corporativos tienen una persona que no vamos a mencionar, pero esos grandes pensadores o inversionistas hoy en día que son los Que son los que multimillonarios del mandan a mundo. los Punto. jefes de Ellos Estado. son los líderes. Exacto, ya ese era mi otro punto. Porque ellos se tienen que aliar finalmente con el poder, de alguna u otra forma. Unos se necesitan a otros. Entonces, ¿quiénes van a ser los generales que van a comandar esto? Y después, ¿por qué lo van a hacer y con qué intereses? Que evidentemente los intereses no van a ser No creo benévolos. que haya muchas Teresas de Finalmente, Calcuta en las filas. exactamente. Ese es como que finalmente lo que todos esperamos o lo que todos queremos ver al final de la película. Sin embargo, esa es la parte de la complicación. ¿Quién va a comandar las reglas del nuevo orden mundial que va a existir a través de la nueva arma que es la inteligencia artificial? Y después, justo eso, ya que se arme todo eso, 2 o 3 grandes ejércitos en el mundo que habrán, sí, uno en China, uno en Estados Unidos, uno en Europa, otro en, pues creo que ya No, no pues más, a lo mejor otro a lo mejor en la Es UNAM sale algo Rusia, ahí es Rusia interesante. como potencia nuclear, claro. Rusia, cierto, cierto. Y entonces ahí se verán finalmente cuáles son las reglas. Y ya entrando en lo que dices, sí, efectivamente, va a haber una sacudida brutal de cómo se va a comportar el mundo, porque ciertamente van a ir desapareciendo muchos trabajos, y finalmente van a ver existiendo o importándose muchas otras que tienen que ver con la parte que las máquinas no van a poder desarrollar, al menos en los próximos 100 años, que es la parte que te comentaba, la parte emocional. Esa parte emocional que es la creatividad genuina, va a seguir siendo humana durante un buen tiempo. La parte emocional de la ayuda psicológica, esto, hasta que se vayan diluyendo poco a poco en los próximos 50 años a lo mejor. Y entonces, sí, no sabremos qué va a pasar, pero sí va a haber un orden o hasta que alguien baje el Pues switch. más que bajarlo, creo que viene, o podría venir, no hay que ser tan apocalíptico, pero a ver, esta semana Amazon anuncia en Estados Unidos Amazon, que es una empresa excepcionalmente lucrativa y
y bueno, es clave en el mundo que vivimos. Habla de 30.000 despidos inmediatos, bueno, en breve, no inmediatos, en breve, a nivel mundial. Tiene 1.550.000 empleados. Se van 30.000 en un momento. No es nada, son poquitos. Pero ¿qué va a pasar? Sí. Y lo digo en el sentido, por lo que me imagino también va tu libro. ¿Qué va a pasar cuando haya mucho desempleo? Cuando no haya trabajo porque ya no hacen falta. O sea, mira, hasta como en esa realidad imaginaria de la que me hablaba ayer este artista que es un genio, nos estamos imaginando que la gente va a ser, que vamos a encontrar la cura contra el cáncer, va a haber forma que haya, limpiar los mares, va a haber forma de que cada quien tenga un techo, de que tenga suficiente alimentación. Nunca en la vida va a pasar eso con el hombre, que es la materia prima con la que está hecha o programada la máquina que acabas de inventar. Porque entre las propiedades que tiene el hombre, a diferencia de la máquina, está la bondad, la empatía. Y eso, como la máquina no lo entiende, sino puede entender el valor de las acciones, la eliminación de lo innecesario, la necesidad de evitar contaminantes, incluyendo aquellos productos residuales humanos o lo que sea, pues podemos llevarnos una sorpresa, ¿no? Exacto. Sí, y finalmente, ojo, porque un poco lo comentaste tú hace rato, ¿qué va a pasar con África, por ejemplo, no? Y te voy a decir un dato interesante. El 18% de México es rural y el 42% de la población del mundo es rural. Yo creo que a ellos la inteligencia artificial les da lo mismo. ¿Los van a despedir de dónde? ¿Les van a cortar los Bueno, recursos creo que de en qué? México se está viviendo un Finalmente, tema por el campo, ¿no? exacto, exacto. Yo lo que creo es que de una u otra forma puede que suceda que tengamos que volver hacia unas comunidades un poco más autosustentables de ese tipo, ¿no? No sé si comunidades rurales, no sé si irnos más al campo, porque eso las máquinas, al menos en los próximos 30 años, no lo van a hacer. Claro que van a dominar otras cosas, las finanzas, incluso la parte legal, juicios, todo ese tipo de cosas, es muy probable que se haga a través de inteligencia artificial. El campo muy probablemente no. Entonces, yo no sé si sea el momento como para resolver el tema del hambre en el mundo y nos vayamos a vivir tipo kibutz en algún sitio en donde sean comunidades pequeñas, autosustentables, en donde pues la inteligencia artificial no la onda expansiva de la inteligencia artificial no llegue, porque es lo que Yo lo me que lo va a tocar hacer. imagino como campos. Mira, Israel hizo un gran papel rescatando y haciendo un desierto, campo fértil, ¿no? Me imagino que para eso servirá la Exacto, inteligencia artificial, pero alguien tendrá que recoger los tomates, ¿no? Alguien tendrá que correcto. vigilar la siembra, que evitar las pestes, con la ayuda de esas herramientas. Ahí sí podemos encontrar, pero en todo caso seríamos siervos, no necesariamente los jefes, ¿no? No, o sea, seríamos Sí. la herramienta de estos tipos, ¿no? Oye, a mí me preguntan, oye, tú que has estudiado varias cosas, ¿qué crees que deba recomendarle a mis hijos que estudien? Bueno, estudien finanzas y economía y ingeniería, lo que quieran. Periodismo incluso. No seas malvado. Pero, pero, Es, ese pero estudien un resérvatelo, oficio. estás igual que la inteligencia artificial.
Es el humor estas cosas, pero estudien un oficio, estudien hacer carpintería y casas de Mira, es muy pajares. fácil para los que estamos Estudien envejeciendo algo. y tenemos todavía neuronas, pero no tenemos la misma fuerza de subir escaleras o subir o cargar pesos o algo así. Yo veo a los peluqueros y me muero de envidia, ¿no? O, o sea, porque Exactamente. un robot no va a poder hacer lo que hace un peluquero o un zapatero o muchas otras oficios que no nos damos cuenta, pero sí, un peluquero no, ese lo van a dejar vivir, ¿no? Este, Exactamente. Va a ser al menos el sí, último sí, en sí, irse. va a ser que cierre la puerta, o tal vez Exactamente. digo, en, en el imaginario de que sobreviva la especie, pues algún cocinero, algún chef, este, no me imagino muchas opciones. No quiero ser pesimista para los jóvenes, pero creo que sí convendría dedicarse a algo que sea manual, que sea necesario y que sea, como tú dices, ese retorno a los kibbutz o a las cavernas, si me dejas llegar más profundo, ¿no? Sí, Y a la filosofía y a otras cosas que tal vez pues hagan la vida dentro de toda la tecnología algo que valga la pena vivir, ¿no? exactamente. Sí. Y un poco iremos encontrando el camino. Iremos encontrando un poco. La única diferencia es justo eso, ¿no? Y lo viviste, a lo mejor en la generación superior a la nuestra, la gente tenía un trabajo probablemente de 50 años, el mismo Claro, trabajo. En mi generación, los trabajos duran 20 años, 30 años, si acaso, y yo ya a los 50 ya soy claro. obsoleto. Se acabó. O sea, si no me reinventé, olvídate, porque la persona de los 50 que no está haciendo otra cosa o pensando en otras cosas es obsoleta completamente. Y los jóvenes, justo lo que dices, les va a durar la carrera que estudien o lo que estén trabajando, les va a durar probablemente unos 10 15 años y tendrán que reinventarse. El espacio de reinvención humana que tiene que haber es muchísimo más corto cada día por este empuje que está habiendo de la inteligencia artificial y del conocimiento y de muchas otras cosas. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos, porque lo que sucedía antes en 20 años, hoy, no, hoy es incertidumbre. Lo platicábamos de lo que sucederá en los próximos 3 4 años. Ya no Uh -huh. digas, Háblame de tu no hay forma de libro, planear 5 háblame de años. tu libro. Te voy a contar, este libro es un libro magnífico que se llama Felicidades te han despedido y habla un poco de ese tema precisamente, en donde Sí. abordo el tema de la obsolescencia. Después de que historia real, después de que me despiden, me pongo a pensar, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y a dónde vas? ¿Y cómo pasas? Y me doy cuenta de que todo es un proceso, evidentemente es un proceso de duelo, como perder Claro. a alguien, como la muerte, como el divorcio, como son los tres todas las duelos pérdidas más que tenemos. fuertes. La pérdida de un ser querido, un divorcio y el trabajo. El Son los trabajo. tres que más duelen. Uh -huh. Exacto, exacto. Y todos ellos te llevan a una depresión. Fácilmente. Si en un descuido estás en un proceso de depresión. Y este libro lo que ayuda es, a través de imágenes Uh y -huh. de dibujos, entonces te ayuda a entender cómo es sobrepasar a un duelo de este tipo. Y te vas a encontrar con monstruos, seguramente, y no te van a dejar dormir durante la noche, y tu vida va a ser de cierta forma un laberinto, y de cierta forma la oscuridad te va a llegar y va a mostrarte todas las cosas complicadas. Y finalmente hay un proceso en donde vas a ver la luz, por ejemplo,
aunque esa luz es una luz falsa, porque finalmente después otra vez vas a caer en ciertos procesos, porque cuando ves el proceso de encontrar un nuevo trabajo, viene una complicación y algo triste. Y después son 6 pasos los que yo Sí. propongo que debes hacer para encontrar un nuevo trabajo, que es poner en orden tus redes sociales, poner en orden tus pensamientos, ahora sí que, y aquí lo dice de una forma muy, muy interesante, que es, deja de irte de borracho con tus amigos y ponte a hacer cosas importantes, No te quejes, no y te todo quejes, agregaría yo. es un libro muy, exacto, es un libro muy, muy lindo, porque además está en Ah, rimas. Y entonces dice, por ejemplo, culparás a tus padres, culparás al destino, pero tus decisiones reflejan tu propio desatino. muy bien. Y entonces es un libro muy simpático, muy curioso, muy divertido, en donde vas a poder entender cuál es el proceso que vas a pasar y empatizar justo con eso. Querido amigo, recuerda una cosa, mi consejo, sigue y tu vida será rosa. No busques trabajo, busca sentido, aporta valor, no estés confundido. Interesante. Es un libro muy bonito, muy profundo, muy simple, pero muy básico. Felicidades, te han despedido. Y es un poco esa reivindicación a ver el final de las cosas, a ver el despido como algo final, cuando en realidad es pues, el punto No, a abajo de ver, cualquier historia. es el principio de lo que viene, porque este, hay que recordar, por ejemplo, cuando Londres había unos señores que tenían unas escaleritas que todas las noches subían aceite para alumbrar las, eh, las calles, ¿no? Y encender las bombillas, que eran pues más bien una mecha, ¿no? Donde se alumbraba Londres, ¿no? Y fue precisamente en Londres donde llegó la luz y estos señores se quedaron sin trabajo. Y después del otro lado del mundo, a un señor, bueno, a varios, en Europa también había habido intentos, pero un señor se le ocurrió hacer una cosa para cambiar la manera de transportarse y no usar caballos, hizo un automóvil, le puso modelo, se apellidaba Ford y le puso modelo T al que salió en serie, ¿no? Le puso T porque hubo modelo A, modelo B, C, D, y hasta que le salió el T lo pudo comercializar. Pero en ese momento todos los que tenían que ponerle cerraduras a los caballos, la limpieza, los establos, el heno, lo que comen los caballos, no sé, pues todos esos se quedaron sin trabajo. Se quedaron como los de Londres colgados del poste, ¿no? Entonces, cuando llega un cambio de esta magnitud, yo creo que lo que tienes que hacer es ver el tamaño de la oportunidad de lo que viene, porque es un tsunami que tienes que ponerte primero a salvo emocionalmente y todo lo que tú me has contado de tu libro, de poner en orden tus redes, ponerte en orden a ti y estar listo, pero no asustarse, ¿no? Que creo que es todo lo contrario que hemos hecho a lo largo de este programa, pero este, no debemos asustarnos, ¿no? Es poner en alerta. O sea, alguien encontró el Exacto. fuego, pues, bueno, Es preciso. ¿sí? ¿Qué hacemos? Exacto, ¿nos preocupamos o nos alegramos? Es parte O de eso. ponemos un hot dog y lo cocemos y nos sabe mejor, no sé. Exacto. Sí, tiene que ver con todo ese proceso. Y finalmente tienes que adecuarte a las instancias que están hoy en día sucediendo. Es lo primero. Porque lo primero que requiere la gente es regresar, porque el pánico es regresar a lo conocido, a donde estoy, a donde sea, a donde yo estaba, a gusto y tranquilo. Y esa historia ya se rompió, esa historia ya se acabó, eso ya Claro. terminó. Ahora es hacia adelante. Y cerramos aquí precisamente con lo que es la inteligencia artificial. Es que a mí me gustaba más la vida sin inteligencia artificial. Es que ya no existe. Es que ya no hay forma.
Es que, es que eso ya no va a regresar. Entonces, o te adecuas y le entiendes, o te quedas paralizado y te come el monstruo. Ese es finalmente. Y con el trabajo es lo mismo, ¿no? Eso que viviste y de eso de donde te despidieron, se acabó. Es que yo era muy feliz cuando trabajaba. Olvídate, ya eres obsoleto. Ya tu mente, mi mente de 50 años, 52 años, ya no sirve, ya no funciona, ya no es apta para los negocios de hoy en día. Es apta para los negocios de hace 30 años. Así es que reinvéntate y aprende nuevos trucos porque el perro tiene que mover la cola de otra forma para Yo lo comer voy a poner nuevamente. desde el lado del periodismo. Chicos, nos llevaron la máquina de escribir. Esa ya no va a regresar, ni el ruidito, ni el olor a tinta, ni ponerle Exacto. papel calca, ¿no? Cosas que ustedes nunca vieron y nunca entenderán, ¿no? Pero hubo máquinas que se fueron con el tiempo. Y como La rotativa, a qué sí, hora era en la la rotativa? madrugada, entre las, Entregabas, entregabas tu documento y claro, si no, no claro. salió. Y hubo un momento en que eso pasó, las noticias llegaban por teletipos, ahora llegan por WhatsApp. O sea, el mundo está cambiando y hay que darle la bienvenida. Nada más que los que tenemos que cambiar también somos nosotros. Y celebro tu libro y tus Exactamente. recomendaciones. ¿Dónde lo podemos conseguir? Lo pueden encontrar en Amazon. Ajá. Ahí está disponible ya. ¿Y por qué Felicidades, te han pusiste un despedido. tipo así como Es un libro Pinocho? muy ¿Cómo bonito. qué es? Está sacando todos sus tiliches de algún lado, ¿no? Exacto. Así, alguna vez así me despidieron Ah, y alguna vez así salí con mi caja en la mano. Bueno, alguna vez, más de una vez que voy a andar yo escondiendo mis verdades. Y sí. sales así. Sales preocupado con tu caja en la mano y dices, ¿y ahora qué? ¿Se acabó el mundo? No se acabó, hombre. Nada más te despidieron y no pasa nada. Pues bueno, lo pueden conseguir, es Rodrigo Job con doble L, por si nada más le suena el nombre, pero el apellido, no, búsquenmelo con doble L, muy reconocido, un gran amigo además. Estuvimos en la misma escuela, él sí estudió, yo me fui un poquito antes porque me corrieron por no estudiar, no, no es cierto. Pero estamos cerrando filas. Pues un abrazote desde Madrid, Rodrigo. Te mando un ¿Cómo, abrazo perdón? desde Madrid a ti y a todos los que nos ven. Un abrazo a todos y muchas gracias. Francisco, qué Igualmente. gusto verte. Hasta la próxima, chicos.